El trabajo en pandemia para todos nosotros, tanto para la gestión pública como para la gestión privada, se tuvo que trasladar a la virtualidad, como todos sabemos. Para nosotros, gestión privada, como no tenemos una patronal efímera, o sea, nuestros jefes no son un ministerio como un edificio en sí, sino que tenemos a los dueños, a los responsables de las escuelas privadas trabajando todo el día con nosotros. La exigencia fue como mucho mayor, ¿no? O sea, flexibilizaron los horarios de trabajo, se flexibilizó la carga horaria, se flexibilizaron los turnos, ¿no? O sea, se pedía que dieran a la mañana y a la tarde, sin respetar la declaración jurada de cargos. Bueno, todo eso se logró a través de acuerdos paritarios nacionales, que se tuviera la consideración, digamos, que se respeten todos estos puntos, porque esta pandemia no vino a desterrar las leyes, sino que vino por ahí a transformar el modo de dar clase de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, bueno, ahora este año ya está como todo un poquito más firme, se respeta la carga horaria. Si mi horario de clases a la mañana, tengo que dar clases a la mañana y no a cualquier hora. Tengo derecho a la desconexión laboral y a la desconexión virtual. Digo, no tengo por qué atender a mi jefe en sábado, en domingo o en horario que no corresponde a mi horario de trabajo. Si mi jefe tiene algo que comunicarme, lo hará por la vía que corresponda, que en caso de virtualidad, si se establece, es por correo electrónico, y esperar en los horarios en los que yo tengo que trabajar para ser respondido, ¿no? Digo, porque a veces te mandan un WhatsApp un sábado y quieren que vos se los contestes porque ellos tienen que resolver para el lunes. La forma de resolver y la forma operativa es un problema de ellos. Pero si el docente da clases los lunes de 8 a 10 de la mañana porque es un docente especial, su horario de respuesta es de 8 a 10 de la mañana porque es un docente especial, a menos que se lo convoque bajo una vía formal a una reunión en donde, si el docente puede y tiene el horario libre, puede asistir. Si no, se lo tiene que convocar nuevamente de 8 a 10, que es en su horario de clase. Digo, esto de las declaraciones juradas es fundamental, y por ahí uno en la escuela pública lo tiene tan aceitado que nadie te va a llamar un domingo a la noche para pedirte una carpeta, o que atiendas a un papá, o que el papá de la escuela pública por ahí no te va a mandar un WhatsApp a las 10 de la noche diciendo mi hijo no se pudo conectar porque no tuvo internet, ¿no? Digo, estas cosas ocurren cuando los límites se van corriendo y se desdibujan. Y nos pasa en la escuela privada, que creen que contener a los niños, o sea, no contener a los niños, sino que por seguir sosteniendo la cuota y la matrícula, se exceden estos límites en desmedro de nuestros docentes, ¿no? Digo, en desmedro de los tiempos personales de los compañeros y las compañeras que trabajan en escuelas privadas. Entonces, con todo esto, nosotros, y con toda la gestión que se hizo el año pasado a nivel nacional, con los acuerdos paritarios, lo que tratamos de hacer, digo, y tratamos a medida que nos vamos enterando, porque hay muchas escuelas en donde sucede y no nos enteramos, a medida que nos van contando nuestros compañeros y nuestras compañeras, accionamos en las escuelas y vamos dejando en claro cuáles son los límites, hasta dónde se puede y hasta dónde no. De hecho, el WhatsApp es una red social privada en donde no debería ser una metodología de comunicación, a pesar de que hoy es tan común, no debería ser una metodología de comunicación. Y aún siendo por WhatsApp, deberían canalizarse por la formalidad a la hora de dirigirse a, porque estás hablando con un docente que no es tu amigo, y aunque lo fuera, vos como autoridad te tenés que dirigir en los términos en los que corresponde, sin chicana, sin apriete, sin sorna, digo, tratando de mantener las líneas entre lo que es la patronal y las autoridades y lo que es el empleado o el docente que está a cargo de los cursos. Esto lo venimos saldando, digo, por ahí a algunos no les queda demasiado claro y lo vamos poniendo en claro cada vez que podemos. Y después, bueno, con la cuota, imagínense, si el ministerio dijo que no es su responsabilidad, menos la nuestra, ¿no? Digo, quizás en muchos casos el enojo que puede haber en los papás es por esta situación que estamos viviendo, pero bueno, también es una elección de los papás enviar a los chicos a una escuela privada, a los hijos, a las hijas a una escuela privada, y es una responsabilidad de los papás también asumir los compromisos, ¿no? Es como, qué sé yo, no quiero hacer un paralelo entre lo que es el servicio educativo y lo que es la educación pública con un servicio prepago, ¿no? Pero digo, si uno asume la responsabilidad de tener esa inversión que es la educación privada,
también tiene que tener en cuenta que estas cosas van a ocurrir, porque si de hecho hay paritarias y suben los salarios de los maestros, por ahí no en la proporción que desearíamos y necesitamos cobrar muchísimo más de lo que estamos cobrando, tenemos que entender que si la cuota sirve para pagar los sueldos, cuando aumentan los sueldos, indefectiblemente tienen que subir las cuotas. Digo, esto no es una forma de justificar, sino que es poner una lógica sobre la mesa. Nosotros no tenemos nada que ver con la composición de la cuota. Ahora, lo que sí hacemos responsable al Ministerio de Educación y a los ejecutivos provinciales y nacionales es, cuando vos subsidiás, cuando vos subvencionás, qué tipo de control tenés y qué tipo de incidencia tenés a la hora de determinar los montos de una cuota, ¿no? Porque no es lo mismo la escuela que tiene un subsidio discrecional de un monto X que una escuela que está subvencionada al 100% con toda su planta docente. Digo, debería haber una diferencia en cuotas, que de hecho la hay, pero también debería haber una regulación y algún organismo que permita poder tener en consideración esto, porque convengamos que tanto las escuelas subvencionadas como las subsidiadas, a ver, la escuela subvencionada es aquella que cobra el 100% de su planta, ¿sí? Que vienen a ser las confesionales. Todos los docentes que están por fuera de esa planta, que fueron incorporaciones de los últimos años porque agregaron un curso que no estaba autorizado, digo que no estaba dentro de la subvención, y se paga de la cuota, el año pasado, aún cobrando cuotas, aún con la subvención al 100%, también se valieron de los ATP nacionales. Entonces digo, esto... No han estado solas, sino también han tenido ayuda por parte del gobierno nacional. Pero y claro, todos los docentes que están registrados, que las confesionales tienen a casi todos, sí, todos registrados, y todos los empleados que por ahí no pertenecen a la planta docente, pero sí pertenecen a la administración o a servicios generales, han gozado de los ATP. Digo, no es que lo gozó el trabajador percibió su salario, quien se descargó, quien se deslindó de la responsabilidad de solventar esos salarios es la patronal. Entonces digo, en algún momento hay que devolverle a la sociedad lo que la sociedad está haciendo por ellos, porque convengamos que tanto el subsidio, la subvención como los ATP salieron de las arcas nacionales que solventamos todos los argentinos y las argentinas. Digo, me parece que hay que tener como una sensibilidad a la hora de generar estas acciones que nos permitan que los docentes cobren, que los papás puedan acceder al pago y devolver en parte lo que se te está generando, ¿no? Digo, porque hay una situación, de desigualdad que implica que lo único que se está haciendo es perjudicar a otros sectores. Porque si vos además cobrabas cuota, hubieses dejado que ese ATP lo cobre aquel que lo necesitaba, pero no, tomo, y cuando tengo que dar, ¿qué doy? ¿No? Digo, más allá del servicio educativo, que es la oferta por la cual me pagan la cuota. Más allá de eso, a la hora de tener que poner, ¿qué pongo? ¿No? Digo, y me parece que acá hay que restablecer convenciones sociales y hay que restablecer situaciones que creo que se cortaron, ¿no? Digo, uno no siempre tiene que tener las manos abiertas para recibir, también tiene que llegar a dar, o por lo menos a relegar parte de lo que corresponde o de lo que creo que es justo.